Como les decía, cerramos hoy los contenidos y el tema que queda para el final, no por ser un tema que tenga menor relevancia, es un tema importantísimo, pero por una cuestión de orden y- y metodología para el desarrollo lo dejamos como cierre, que es el tema de la justicia. Hemos contado algunas cosas sobre la justicia, si bien de manera concomitante, también hicimos referencia a la justicia, o al menos si no la citamos explícitamente, tenía que ver con el tema de los contenidos, del contenido moral del derecho. Claramente la justicia es uno de los contenidos morales del derecho. Y también vamos a ver, recuperaremos al tratar de dar una noción más perfilada, más exacta de la justicia, recurriremos a algunas de los detalles, cuestión antropológica, de las antropologías, sobre todo la antropología dialogal, dado que, así como en el caso del derecho, también a la justicia podremos llegar desde una lectura del hombre mismo. A eso se corresponden los trabajos que están subidos en el aula virtual. Y discutiremos también las posturas negativas, negacionistas, que están presentes, como en todas las cuestiones, como en todos los grandes problemas que le atañen a la humanidad y al hombre. El tema de la justicia es un tema que se viene discutiendo hace muchísimos siglos. Incluso las primeras afirmaciones, las primeras discusiones o referencias sobre la justicia se hicieron, si hablamos de la era cristiana, antes del comienzo de la era cristiana, incluso en discusiones que no tenían que ver con lo que llamaríamos un pensamiento, una actitud filosófica determinada, sino una discusión a otros niveles, pero importante para marcarla como un origen o un antecedente histórico. Como ustedes saben, la justicia, y lo dijimos en algún momento, nosotros la consideramos, como lo ha considerado casi toda la historia del pensamiento jurídico, como parte integrante del derecho, como parte fundamental del derecho. En algún momento, en primeras etapas correspondientes, hice una mención en la clase anterior, a las etapas asignadas por el derecho natural, como propuesta, como explicación de lo jurídico, la justicia estaba identificada, prácticamente identificada con el derecho. Eran términos intercambiables, derecho y justicia. No era posible distinguirlos. En un estadio más avanzado, producto de la evolución moral del hombre, comenzamos a distinguir la justicia del derecho, que creo esto es acorde con la evolución del ser humano, pero si bien se separan y cada uno de ellas empieza a tener su propia autonomía, la relación se sigue postulando como una relación necesaria. Y tenemos una tercera etapa, que es a partir de esta separación entre justicia y derecho, dos opciones que después vamos a analizar, que son escindir completamente la justicia del derecho, por lo cual, o por lo tanto, como consecuencia no habría relación entre estas, serían dos entidades, si quiere, autónomas, separadas, cada uno con su propio métier o destino, pero sin que se involucre un vínculo entre ellos. Solamente el vínculo sería circunstancial. Y una postura más radical, que es la negación de la justicia como tal. No darle ya un papel secundario o un papel diferenciado y distante del derecho, sino atacar sus propios fundamentos hasta considerarla inexistente. Esto se produjo en lo que nosotros conocemos como Edad Moderna. Y hoy estamos viviendo una etapa
que podríamos llamarla de intento de recuperar, rehabilitar lo que algunos llaman razón o racionalidad práctica que está ligada a la justicia. El intento de recuperar al momento de pensar el derecho, la justicia. Todas estas lecturas se originan, como habíamos dicho en clases anteriores, cuando pasamos o porque estamos transitando la salida del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. Y es fundamental la justicia, ¿por qué? Porque aparecen lo que se llamó, si podemos dar un nombre genérico de familia, llamaríamos a las lecturas dominantes, como ya sabemos, positivistas, y un naturalistas previamente a la Edad Moderna, y en la actualidad muchos autores hablan de pospositivismo, es decir, lecturas posteriores a la influencia del positivismo, que tiene como característica estas lecturas pospositivistas, tienen como rasgo fundamental cuestionar la lectura dominante que identificaba el derecho exclusivamente desde un ángulo formal, entendiendo como derecho todo aquello que siguiera o apareciese a partir de un camino procedimental, generalmente adentro del propio Estado, como lo vimos al hablar del Estado de Derecho, pero sin ninguna referencia a cuestiones extra formales, por lo cual quedamos o nos quedamos desarmados al momento de cuestionar el derecho simplemente como el resultado de una cadena formal y sin poder hablar de su justicia o injusticia. Este es el cuadro de situación, la discusión todavía existe y también más allá de lo estrictamente jurídico, que contextualmente hay que considerarlo, porque no es una discusión que se agota en el derecho. No es una discusión intelectual fuerte, interesante, pero ajena a la realidad. Las posturas que niegan o que intentan debilitar el significado o sentido de la justicia son posturas que aparecen en todos los ámbitos de pensamiento. Como tal, pueden inflexionar o pueden infectar el pensamiento en sí mismo. Recordemos lo que hablábamos en su momento cuando estudiamos la ideología, y otras cuestiones. Entonces, no es que discutamos sobre la justicia sí o la justicia no en el derecho. Estamos discutiendo formas o maneras de entender el mundo o cosmovisionalmente el mundo diferentes, considerando nosotros a las que niegan los valores como la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y fundamentalmente en el ámbito intelectual la verdad, muy peligroso. Por eso es que reaparecen, en un ratito lo vamos a ver, algunos personajes que en punto al pensamiento ya se originaron hace muchísimos siglos atrás y que tuvieron su auge, o empezaron a tener su auge a partir de la modernidad. Estoy hablando concretamente a nivel general, a nivel del pensamiento, no solamente derecho, en cualquier rama o disciplina, como son los sofistas, los escépticos, los nihilistas, los negadores, toda esta manera de entender el mundo que hoy por hoy nos afecta en todos los planos. Si tuviera que marcar 3 planos que deciden o que pueden decidir el orden y el destino del planeta en el que están en juego estas lecturas hoy, porque presionan en una dirección más lejos que el derecho y trascendiéndolo, por ejemplo, en el ámbito político y en el ámbito económico. Se discuten, que son dos, como ya hemos visto en algún momento, son dos ámbitos que prácticamente enmarcan el derrotero o el desarrollo de las personas en el mundo. Esto ya lo señalaba Kant cuando marcaba la importancia de lo económico en la esfera en la vida del ser humano. Entonces, estas posturas o estas lecturas también están incrustadas o todavía subsisten o todavía intentan seguir generando perjuicios como se generaron en el pasado. ¿En qué se traduce esto? Yo diría que se traduce en dos cuestiones que uno puede notar en cualquier ámbito. Por un lado, intentar defender la noción de verdad, intentar defender lo siguiente,
el ser humano está en condiciones de acceder a la verdad, de acercarse a la verdad, y él mismo tiene incorporado una especie de barómetro o de medida que le permite saber en punto a la verdad qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Y que esto puede aplicarse, por eso se discute mucho, es peligroso e intenta negarse esto, eso se traduce claramente al ámbito político y al ámbito económico, además que al jurídico. Tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, entonces, o bien pensamos que es posible alcanzar la verdad en estos planos, o bien se discute esto y se dice que no es posible hablar en términos de verdad en el ámbito político o en el ámbito económico. Son dos cuestiones cruciales porque esto va a depender no solamente del derecho, que estaría ya en este caso jugando un plano secundario, sino de ello va a depender la gobernabilidad del mundo, lo político en punto a las formas de gobierno y lo político en cuanto a las formas de subsistencia y organización. Entonces, es una discusión importante, no la vamos a poder tocar a ese nivel, nos trasciende y el tiempo es escaso, pero sí para que tratemos de mirarlo un poquito más lejos, una mirada un poquito más profunda, más a la distancia. No es una cuestión casera o bogareña del derecho y del derecho positivo y que cuando se termina la discusión desaparece. Está presente en todos los niveles. Por eso es tan delicada. Hablábamos de la justicia y hoy vamos a movernos en dos planos, en un plano histórico y diríamos en un plano actual. ¿Por qué en un plano histórico? Vamos a ver ya en el inmediato que esa discusión sobre lo justo es prácticamente la misma discusión que todavía hoy se sigue dando. Esto remarca algo que nosotros quisimos poner de relieve en las clases. Hay determinadas cuestiones que tienen que ver con la condición humana que hacen que ciertos temas o ciertas problemáticas todavía hoy se sigan discutiendo y todavía hoy a esas problemáticas no se le haya dado una respuesta tajante. No sabemos si es posible que se le dé una respuesta tajante en algún momento, pero sí mejores respuestas. ¿Esto por qué? Porque la discusión que se inauguraba allá a lo lejos, en el tiempo de la República de Sócrates y Platón, como problema, es el mismo problema que hoy tenemos las personas que habitamos el planeta en el siglo XXI. La cuestión es la misma, probablemente los enfoques sean diferentes, porque lo dijimos, la situación manda, el carácter situado de la realidad manda, y no es la misma situación la discusión de hoy que la discusión que se da en épocas o en tiempos de Platón, Sócrates y Aristóteles. Sin embargo, hay que aprender algo. Y esto es una exigencia del derecho, como la marcaba varias veces Héctor cuando hablaba de sus características. El derecho ha sido, como cualquier fenómeno humano, el resultado del ensayo del error, del fracaso y de nuevas soluciones, pero nunca dejando atrás las conquistas o logros que se iban alcanzando a partir de una buena lectura, interpretación o concientización. Por eso, ¿por qué recurrimos o vamos hacia atrás? Recurrimos y vamos hacia atrás porque hay algunas enseñanzas de alguna forma imperecederas dadas en esos diálogos, en esos primeros diálogos que no podemos desdeñar. No podemos trabajar, tendremos que descubrir algo para organizar el mundo. Lo que tendremos que descubrir, que también se discute, se niega, intenta, si se quiere disimularse, es que no se puede construir nada nuevo sobre problemas viejos si no miramos hacia atrás y qué fue lo que se dijo, en qué se acertó y en qué se erró. No podemos dar respuestas haciendo un corte en la historia, suponiendo que a partir de ahora empezamos de cero y podemos resolver las necesidades. Eso es absolutamente imposible, impracticable por una lógica interna a la condición humana y además es un desperdicio. Por eso es que recurrimos a facetas históricas.
Y en cuanto a lo nuevo, a lo actual, tiene que ver con lo que dije recién. Vamos a arrancar con un concepto muy básico de justicia, la discusión que se da sobre este, y vamos a llegar hoy a un intento de, diríamos, ayornar esa famosa definición de justicia. Recurriremos a Ulpiano, ustedes lo conocen, ¿no? Lo han estudiado en algunas materias, sobre todo en derecho romano, y más allá de que se coincida o no con lo que dije en la clase anterior, es importante porque creo que el tema, y en esto sí, sí estoy convencido, el tema de justicia se ha descuidado muchísimo en la formación o en la preparación de los abogados. Entonces es tiempo que lo volvamos a recuperar. Hay dos hitos históricos para entender la justicia y están subidos en el aula o en las cátedras virtuales. El prototipo de discusión está dado en el diálogo La República. ¿Qué es la República? La República es un diálogo, se llama diálogo porque está escrito por Platón, y los primeros capítulos, sobre todo el primero, que es el que desarrolla la cuestión de la justicia, es una especie de discusión proyectada al texto. El partícipe o el protagonista de ese diálogo, de ese primer diálogo, es Sócrates. La República es un libro, es un texto, perdón, que consta de 9 libros, donde se trabajan muchísimas cuestiones, como dice Héctor en el prólogo, cuestiones deontológicas, tienen que ver con el deber, cuestiones jurídicas, cuestiones políticas y cuestiones de pensamiento. La característica, lo primordial de este libro primero, Héctor escribió un trabajo que se llamó el libro La justicia en el libro primero de la República, que creo que en el fragmento, está subido un fragmento, nosotros tenemos el texto íntegro, pero eso lleva mucho tiempo, desarrollarlo y analizarlo lleva mucho tiempo, por lo cual usualmente subimos como una especie de prólogo y un resumen. Creo que está, no, me parece que está en el que nosotros subimos, hay una dedicatoria firmada de puño y letra a Héctor de Giorgio o Jorge del Vecchio, como yo les decía, uno de los filósofos del derecho más importante de Europa continental, del cual el filósofo del derecho que analizamos en la clase anterior fue Sergio Cota, fue discípulo directo de Del Vecchio. Y también Héctor estudió y de alguna manera se formó con Del Vecchio, por eso él le prologa el libro. En ese libro primero aparecen las ideas de Sócrates, contadas por Platón, y luego a medida que se van sucediendo los diferentes libros, se va modificando el enfoque porque ya es Platón el que escribe, es Platón el que expresa sus propias ideas. Lo rico que tiene este libro primero es que las ideas son casi, diría, son totalmente ideas socráticas. Y la importancia es que no tenemos testimonio escrito, más allá de algunos gafes históricos, que a veces aparecen como anécdotas y en algún momento pueden haber generado una cierta sonrisa. Sócrates nunca escribió nada. Entonces, lo que puede conservarse es a través del testimonio de su discípulo Platón en este diálogo. Y la otra referencia histórica, también los griegos, es una tragedia. Los griegos no solo eran unos profundísimos pensadores, o fueron unos profundos pensadores, aunque no inventaron la filosofía, como lo dice los textos escolares clásicos, fueron importantes, pero de ninguna manera inventaron la filosofía, en sus tragedias. Y la tragedia, es cierto, hoy algunos filósofos del derecho más actuales trabajan esa relación entre literatura y filosofía, porque consideran que a partir de la literatura pueden expresarse, decirse o contarse cosas que tal vez no pueda hacerse vía filosófica, estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque el lenguaje literario suele ser, dicen ellos, un poco más accesible para el común.
Entonces, muchas cuestiones, esto lo dice, por ejemplo, López Quintás, él dice, las obras literarias nos pueden enseñar o dejar enseñanzas en el terreno del pensamiento, sobre todo en el plano ético, que es más fácil, sería más fácil de comprender que un sesudo texto filosófico. Y es posible que así sea, aunque la literatura, las obras de literatura también tienen sus bemoles al momento de ser interpretadas. Pero, concretamente vamos a hablar de una tragedia que se llamó Antígona, o que se llama Antígona, el título es Antígona, y esta tragedia es producto de un dramaturgo griego conocidísimo, tiene muchas obras, Edipo Rey, Electra, como lo fue Sófocles, y allí se va a analizar también, o va a haber una discusión interesante sobre la justicia. En el caso de la República que vamos a ver, que vamos a empezar a ver, la cuestión tiene que ver con si es posible definir o no la justicia en términos absolutos. En Antígona, el problema es la confrontación entre el poder y la justicia. El poder, como en el caso de la República, como en el caso de Antígona, recuerden, relacionado a los que detentan el poder político. Y allí se va a ver de una manera muy interesante esa confrontación entre la justicia y lo que nosotros consideramos poder o poder negativo. Y además vamos a ver cómo se ha ido modificando este concepto de justicia que después van a tomar los romanos. Los romanos toman, como ustedes lo vieron a partir de Ulpiano, estas primeras discusiones que luego continúan, el famosísimo dar a cada uno lo suyo, que luego se refuerza en la Edad Media con la propuesta de los pensadores escolásticos y los religiosos, como Santo Tomás de Aquino, que le hace algún agregado a esta definición de justicia, y va a aparecer otro tema muy importante y muy interesante, que es una discusión con quienes, hoy diríamos, le han intentado bajar el precio, coloquialmente, a la justicia. El caso, desde una lectura relativista como el de Kelsen, que por eso vamos a estudiar, concretamente no podemos prescindir de él en el análisis, y luego de autores que la han negado. Y va a ser clave en este punto, porque lo voy adelantando, una de las principales objeciones que se le hace al intento de pensar la justicia como un ideal erga omnes o como un ideal universal o absoluto, es que hay muchas definiciones, en su mayoría no coincidentes, por lo tanto, esto indicaría que hay como una especie de fracaso al intentar definirla. O bien que no es muy preciso su contenido y que tenemos que hacer referencia, o usualmente se hace referencia a otras fuentes para completar esta definición. Si esto fuese así, evidentemente no podríamos hablar de justicia. El esfuerzo que hay que hacer, veremos si da resultado, es intentar sacar el significado de la justicia de la propia definición. Creo que esto se ve claramente, ese esfuerzo se ve coronado con creces, positivamente, en un trabajo que también está subido, de Héctor Negri, que se llama Sum Cuique Truere, que es la expresión latina del dar a cada uno lo suyo. Si nosotros conseguimos sacarle todo el jugo a la noción de justicia sin hacer referencia a otras fuentes, entonces habremos de alguna manera vencido a los derroteros de la justicia, como son los relativistas y fundamentalmente los que la niegan o nihilistas. La primera discusión, entonces, nos instalamos ahora entonces en la Grecia clásica. Imaginémonos que están, si lo leyeron, uno piensa o revive esa situación y uno se la imagina, más allá de los dibujos y los datos históricos, un lugar no muy poblado, donde hay una serie de personas
que están reunidas como en círculo o acompañando a alguien que les ofrece ocupar un espacio, dialogar con él, conversar, discutir ciertas temáticas. Este sería, el guía sería Sócrates y ciudadanos griegos, en la polis griega. Puede serlo en una plaza o en una calle pública. Allí se discuten temas fundamentales y allí se va a discutir el tema de la justicia en este libro primero. La importancia o clave, como dije hoy, era Sócrates. ¿Por qué es clave Sócrates? Bueno, Sócrates para muchos fue el iniciador, el padre del diálogo. Nosotros en algún momento hicimos una referencia muy breve a Sócrates. Y para entenderlo, para entender la importancia de este pensador, hacer un poco recurrir un poco a la autobiografía que él hacía a sí mismo en sus diferentes obras. Él decía, mi trabajo, Sócrates decía que su trabajo era similar al trabajo que hacía su madre, porque la madre era partera. Entonces Sócrates decía, así como mi madre me ha ayudado a venir al mundo y ayuda a otras personas a venir al mundo, tal vez por eso, o por vaya a saber qué designio del destino, los griegos creían mucho en el destino, muchas de sus ideas están vinculadas a esta cosmovisión que va a perdurar durante siglos. El destino sería algo que para los occidentales en la actualidad sería un poco difícil de entender, aunque es muy seductor, porque supone la pérdida de la libertad. Creer en el destino o en una divinidad que es el destino implicaría consentir de que ya nuestra historia esté escrita y definida. Él dice, puedo hacer el mismo trabajo. A diferencia de mi madre, lo que yo quiero hacer al venir al mundo, que llegue al mundo, son las ideas, son los valores. Recuerden ustedes que tanto Sócrates como Platón se mueven en una cosmovisión que plantea dos planos de realidad. Un plano de realidad que está por fuera del mundo de la apariencia, que es el topos Uranus. Sócrates también se maneja con estos planos, y el plano de la realidad empírica. Y al igual que Platón, esto lo vimos cuando planteamos monismo y dualismo, Sócrates dice, nosotros estamos encarnados en este mundo, pero podemos, a partir de una discusión, de un intercambio de ideas, de un argumentar y contraargumentar, recuperar qué era lo que había en el mundo de las ideas. Recordemos juntos, esencias: la esencia de lo justo, la esencia de la bondad, la esencia de la verdad, la esencia de la belleza, que perdemos de alguna manera cuando nos instalamos en un cuerpo, pero que no se nos va del todo. ¿Por qué? Tanto en Platón como en Sócrates aparece lo que se llama la teoría de la reminiscencia. La reminiscencia implica que nosotros tenemos, aún estando encarnados, un recuerdo de aquello que pudimos ver cara a cara cuando estábamos en el mundo de las ideas. Y Sócrates dice esto, que es interesante: si hablo con alguien y lo voy guiando y él me va ayudando y partimos de ciertos interrogantes, es posible que podamos recuperar, cuando discutimos sobre un tema, algo que tenga que ver o que tiene que ver con la esencia de eso que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque los dos somos almas, o los que estamos hablando somos almas, y esas almas en algún momento estuvieron en presencia, por ejemplo, en nuestro caso puntual, ante la idea de justicia, y podemos recordarla. Uno de los diálogos más interesantes puede ser, aparte de la República, en el que se han encontrado y se han traducido, es el diálogo en Menón, en donde Menón era un esclavo que acompañaba o seguía a Sócrates en sus disquisiciones, y en ese diálogo
todos los que lo acompañaban en algún momento empezaron a burlarse de Menón cuando Sócrates cuenta esto y le dicen, es imposible que un esclavo que no tiene ninguna preparación, que solo sirve para hacer tareas que tienen que ver con servidumbre y explotación, pueda recordar algo, porque no tiene preparación. Entonces, Sócrates le dice, van a ver cómo voy a guiar a Menón, vamos a conversar con él y de él voy a poder extraer cuestiones que tienen que ver con la matemática, cuestiones que tienen que ver con la geometría, y en ese diálogo hábilmente Menón termina discutiendo cuestiones sobre álgebra y sobre números que parecían imposibles. Esto apoyaría la idea de la reminiscencia según el diálogo. Entonces decía, es alguien que intenta a partir de la mayéutica es el procedimiento o el mecanismo, preguntar, repreguntar, discutir, descartar puntos de partida y luego ir perfilando, mejorando la definición. Ese diálogo, en el libro primero comienza, la escena comienza, según nos cuenta la traducción, en presencia de Sócrates y de Céfalo. Céfalo es un anciano, una persona que ha vivido muchísimos años y que representaría un papel de alguien que tiene sabiduría, mucha sabiduría de vida. Por eso Sócrates lo respeta y le guarda cierta reverencia. Empiezan a discutir sobre el tema de la justicia y se acerca en el diálogo, ustedes lo habrán visto resumido, se acerca a Polemarco. Polemarco es uno de los hijos de Céfalo. Y están discutiendo sobre la vejez, sobre la bondad, sobre la justicia. Y los interrumpe Polemarco, luego Céfalo se retira, va a reaparecer al final del diálogo, y él le dice, tengo algo que decirte importante. ¿Qué es lo importante? Le pregunta a Sócrates, y él le dice, tal vez el primero que definió a la justicia haya sido, y menciona un poeta, un poeta que se llamó Simónides. Por eso yo les decía que la literatura, la poesía que es previo al pensamiento, a la reflexión intelectual es muy importante para ubicarnos en estas cuestiones. Y dice, fue Simónides el primero que habla sobre la justicia. Entonces Sócrates le pregunta, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Qué quiso decir Simónides? ¿O a qué se refirió cuando hablaba de la justicia? Y Polemarco le dice, la frase de Simónides es darle o devolverle a cada uno lo que le corresponde. Acá aparece por primera vez, es cierto, esa famosísima definición que luego se va a mantener a lo largo de los siglos con algunos cambios. Darle o devolverle a cada uno lo que le corresponde. Pero, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya lo marca Héctor cuando analiza el texto, y es lo que plantea Sócrates. Dice, sin embargo, esta definición no nos da muchas pistas. Y es un problema. ¿Por qué? Porque parece abarcar mucho o nada. Dar a cada uno lo que le corresponde o devolverle a cada uno lo que le corresponde. Aparece el primer problema, que es la ambigüedad de la frase. ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Qué es lo que tengo que dar o devolver? No está precisada en la misma definición. Por eso, dice Héctor, comienza todo el diálogo en la búsqueda de encontrar un criterio que pueble de significados a esa expresión. Hay que tener en cuenta esto. ¿Saben por qué hay que tener en cuenta esto? Que deberíamos descubrir un criterio, si es que existe, que pueble de significados a esa expresión, porque en el pensamiento contemporáneo, en la filosofía moral contemporánea, sobre todo en la filosofía anglosajona, las discusiones sobre la validez o la realidad de la justicia no se apoyan sobre este punto de partida. Los éticos anglosajones nos dicen que
que estas expresiones carecen de significado. En el lenguaje, en nuestro idioma, hay un significante y un significado. El significante es el término preciso de la palabra, que es donde podemos encontrar el significado. Por ejemplo, mesa, concepto de mesa como luego significante del mismo término. Ahora, tiene que haber una referencia que sea posible de detectar para saber si la expresión mesa se corresponde en la realidad con el objeto al que denominamos de esta manera. Después lo voy a desarrollar un poco más esto. Pero es cierto, si no tiene algún significado, la expresión sería vacía. Este va a ser uno de los argumentos más fuertes de Kelsen para negarlo. Y ahí empieza toda la tarea. Sócrates, a partir de ese diálogo, va a intentar descubrir el criterio que le signifique, le dé un significado a esa expresión. Fijémonos, volvamos a la misma, dar o devolver a cada uno lo que le corresponde. Se plantea, ¿por qué es difícil esto? ¿Por qué no es sencillo hablar de dar o devolver? Porque se va a plantear algo. Lo que se plantea es lo siguiente. Supongamos, uno podría pensar, y es sencillo, soy justo cuando alguien me presta algo que no es de mi propiedad, soy el depositario de algo, y cuando vence el plazo que hemos estipulado con esta persona que me presta eso, simplemente se lo devuelvo. Se lo doy o se lo devuelvo. Se terminó el problema, se terminó la cuestión. No es nada más que el devolver formalmente un objeto externo. Y aparece en ese diálogo el primer cuestionamiento socrático y entre los que participan en la discusión, porque supongamos que alguien me presta un arma, o mejor dicho, deposita por X motivo en mí un arma, y convengo con él en que se la voy a devolver después de un tiempo. Supongamos que tenga que hacer un viaje. Llega y pasa ese tiempo, pero en el transcurso de ese tiempo, cuando yo tengo que devolver el arma, o el depositario me la va a reclamar, el depositario ve alterada gravemente sus facultades mentales. Entonces acá tenemos un primer problema. ¿Es justo devolver el deber? ¿Consiste en entregarle algo que a mí no me corresponde y es propiedad de otro? Esta cuestión ya plantea un problema. Porque tengo que pensarlo, y tengo que pensarlo muy seriamente. Si la persona a la que le voy a devolver el arma vio gravemente alteradas sus facultades mentales, hay a simple vista dos riesgos muy grandes. Uno, que tome esa arma y se ocasione un daño a sí mismo, y la otra es que me ocasione un daño a mí al devolverle el arma. Con lo que Sócrates quiere marcar con esto, lo que se pretende marcar con esto, este cuestionamiento que también el propio Platón recoge, es que no puede ser simplemente dar o devolver por función de un título o la propiedad que se tenga de ese objeto externo. Tiene que haber algo más profundo. Entonces, queda en claro, no tiene referente, no hay criterio que permita darle un significado. Vuelve a la discusión Polemarco y dice, creo que sí, creo que yo tengo la respuesta, le dice Sócrates, para poblar de significado, de un criterio que puede de significado esa expresión. ¿Cuál es? Le pregunta Sócrates. ¿Qué te parece o crees que quiso decir Simónides? Y Polemarco le dice, lo que quiso decir Simónides es que debemos darle a cada uno lo suyo, y esto implicaría darles o hacerles el bien a los amigos y darles o hacerles o devolverles el mal a los enemigos. Con esto quedaría, dice Polemarco, con esto quedaría cubierto la ausencia de criterio. Eso es justicia para Simónides. Y acá empieza una discusión interesantísima, todavía hoy posible de sostener, pero que tal vez no se haya pensado demasiado a fondo, y que además, si nosotros la admitimos como válida, cuestionaría o pondría en jaque un montón de construcciones o constructos humanos, pensamientos e intelectuales, sobre todo en el ámbito de lo político y en el ámbito del derecho.
Sócrates le dice, no creo que Simónides, que era un poeta eximio, haya querido significar que la justicia sea eso, hacer el bien a los amigos y mal a los enemigos. ¿Por qué? Le dice Polemarco. Y esto me trae dudas, y esas dudas son las siguientes. Y ahí desenvuelve un argumento que consta de 3 partes. El primer argumento que desenvuelve Sócrates es, si esto fuese cierto, este concepto, este criterio de justicia serviría exclusivamente en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque en tiempos de guerra claramente podemos identificar, o sin problemas, identificar quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Por lo tanto, en tiempos de guerra, a los enemigos le vamos a devolver, o los vamos a castigar, o los vamos a perseguir, o los vamos a eliminar. Y esto no lo haremos en tiempos de guerra con nuestros amigos. Pero, más allá de que cuentan las crónicas, en esos momentos la vida de Grecia, la vida de la polis era muy turbulenta, había muchas insurrecciones, cambios de mando, cambios de formas de gobierno, era bastante complicado. Él dice, pero no nos serviría en tiempo de paz, dice Sócrates. Ese criterio no le va a servir, no nos va a servir en tiempo de paz, porque de alguna manera sería inoperante. En tiempos de paz no habría que clasificar entre amigos y enemigos. No habría guerra, no habría conflicto, no habría agresiones. Es más, dice Sócrates, si esto fuese así, en tiempos de paz, tal vez el efecto sea contraproducente, porque tendríamos que hacer operativa la idea de justicia y tendríamos que empezar a buscar a ver a quienes le hacemos bien y a quienes le hacemos daño, lo cual ya llevaría, dice, sacaría un poco de foco la verdad de la afirmación. Una segunda, ligada a esta, hay un segundo argumento, pero además, dice Sócrates, y esto es cierto, esta es una muy fina disquisición, si se quiere, a nivel psicológico, que hace Sócrates, Platón en ese momento, y es el siguiente. Está el problema de la apariencia. En la realidad, los seres humanos, al interconectarnos, muchas veces nos formamos una imagen previa o a priori que luego luego no resulta ser la que suponíamos que era. Por ejemplo, muchas veces confundimos dándole o consiguiéndole el atributo de amigo a quien no lo es, y muchas veces hacemos lo inverso. Consideramos como enemigo a alguien que en realidad no lo es, o que interactuando con él no se presenta con estas características. Este problema de la apariencia también ya es bastante delicado. Si confundimos los amigos con los enemigos, este criterio nos llevaría a generar mayores problemas que las soluciones que podrían advenirse. Y un tercer y último idea o argumento que a mí me parece el más importante para pensar, que es, dice Sócrates, y va a ser como, no sé si llamarlo analogía o dos relaciones. Los griegos hacen no identifican, sino ponen ejemplos en el mundo animal y lo trasladan al mundo del humano. Y él dice, ¿qué pasaría con un caballo si se lo castigara, si se lo maltratara? El caballo, dice Sócrates, se tornaría mucho más agresivo, si lo es, o sería mucho más difícil controlarlo. Acá hay una primera analogía o identificación. ¿Y qué ocurre con un perro? ¿Qué ocurre al perro si lo castigamos? Se pone mucho más temeroso, receloso, y tal vez aumentan las posibilidades de que te muerda, ataque o agreda a otro. ¿A qué quiere llegar Sócrates? Quiere llegar a esto. Él dice, de ninguna manera, ni en el caballo, ni en el perro, podemos decir que castigar o devolver algo mediante un castigo remita a la perfección, ni del caballo ni del perro. Si queremos un buen caballo, un buen perro, en términos de animal que se vincule con lo humano, castigarlo es el peor camino, es un camino completamente equivocado.
no vamos a lograr la perfección, ni del caballo ni del perro. Fíjense, inmediatamente va a venir la inferencia. Y acá me parece que es imperecedero lo que dice Sócrates. Dice, esto tampoco puede ocurrir en un ser humano. Castigando a alguien no lo vamos a hacer mejor. Castigando no lo vamos a perfeccionar. Propinándole un mal no lo vamos a mejorar, ni vamos a lograr que haga lo que tenga que hacer. Digo que esta cuestión, y él agrega algo más, que muchas veces se olvida en la discusión. Él dice, de ninguna manera entonces puedo atribuirle como rasgo de lo justo el provocarle un mal a un tercero. No podría ser nunca parte de la justicia provocarle un mal a alguien. Cuando yo les decía hoy que este argumento era un argumento de peso y muy fuerte, porque no se mejora a los seres humanos castigándolos bajo ningún punto de vista. Sin embargo, esto queda planteado simplemente. Hay discusiones, hay lecturas, hay teorías, hay cambios en las cosmovisiones muy beneficiosos que en algún momento tal vez puedan romper este mito. Todo Occidente ha construido una cultura del castigo, suponiendo que el castigo puede enmendar, mejorar o corregir errores o llevar a la perfección a quienes en principio no lo tienen. Y se ha demostrado ineficaz. Por eso los castigos nunca han desaparecido, sino que se han incrementado. Ya acá Sócrates está planteando algo que hay que mirar con profundidad y que no puede desconocerse. Y además no lo hace él, pero yo diría, es muy equivalente en términos actuales en la discusión considerar que castigar a alguien no es más que un acto irracional. Y que como tal las consecuencias no van a ser consecuencias racionales, sino irracionales. Le dice esto a Polemarco, Polemarco se convence que sí, entonces tal vez no sea esa, no pueda haber sido esa la idea de Simónides, le da la razón a Sócrates y entonces invalidan esa idea de que la justicia es hacer el bien a los amigos y mal a los enemigos. Y acá una pequeña, porque me parece no la quiero dejar, no quiero perder la relación que puede haber, aunque se trabaje o lo podamos llegar a trabajar después. Así como Sócrates descarta el tema del castigo, el maltrato, también muchas veces se confunde. Está el tema de la justicia penal, ¿no? El delicadísimo tema de la justicia penal. ¿Se puede hablar de una justicia penal? Pensemos juntamente, pensemos con Sócrates, o a partir de Sócrates podemos pensar o reflexionar esa expresión justicia penal. Yo lo discutí, usé otra palabra y hice un enfoque diferente, pero el propio Sócrates lo está diciendo. El aplicar un castigo, una sanción, no tiene nada que ver con la justicia. Pero además la ira, no puedo dejar escapar esto. La venganza, la ira, son ingredientes que muchas veces se mezclan, no se distinguen y aparecen formando parte de la misma masa o argamasa de la justicia, porque sobre todo en estos ámbitos, ¿no? en los ámbitos del castigo, aparece mezclado la idea de castigo. Yo creo que esto hay que pensarlo, no estoy afirmando, no estoy negando nada, digo que hay que pensarlo, ¿no? A mí no me permite instalarme cómodamente en el hecho de que justicia, cuando se reclama justicia, atrás hay mucho de ira, mucho de venganza. Es una cuestión a discutir, ¿no? Y genialmente Sócrates pone el punto de partida. La justicia no tiene nada que ver ni con la ira, ni con la venganza, ni con el castigo.
Sigue la discusión. Profesor, Sí, una consulta. Es como si fuera que en el concepto hubiese hasta el momento una deshumanización de justamente el concepto. Hay como en el querer justificar, digamos, de alguna manera, o querer conceptualizar, se olvida la humanidad, da la sensación como que en la mayoría de los conceptos que uno va viendo, en este caso de la justicia, ¿no? Por sobre todas las cosas, quienes escriben, si son positivistas, si son humanistas, o si de alguna manera refuerzan una idea, da la sensación de que el hombre queda fuera y que de alguna manera se justifica a través del castigo, sería como deshumanizante, pero como desintegrado al hombre, digamos, ¿no? A la persona, como dejando de lado la persona y solamente abarcar el concepto, ¿no? De alguna forma. Da esa sí, sensación como aquello que en economía se dice, o que por ahí algunos políticos lo dicen, pero lo digo como para hacer una analogía, cuando en realidad se cuenta la economía y se deja fuera a las personas. Y en realidad la economía de alguna manera, o de todas las maneras, maneja la vida social de las personas, ¿no? Entonces, es como que se olvidan en el número que debajo de esos números somos seres humanos. En este caso da la sensación de que en esto de buscar el concepto del derecho, buscar el concepto de justicia, entender desde qué lugar, si es desde el diálogo, desde la cosificación, desde qué lugar, siempre da la sensación de que el hombre desaparece por esto de conceptualizar. Esto me da la sensación de lo que me voy llevando hasta acá. sí, yo te diría dos cosas. Primero, la cuestión es muy intrincada, es difícil de pensar. Por otro lado, como dije en algún momento, nosotros qué tenemos en contra al momento de pensar o cuando intentamos aportar algo sobre estas cuestiones. Ya tenemos una idea, una tradición muy consolidada, que es lo que algunos autores llaman el mito político del castigo, que yo les hice alguna referencia, que es suponer, nos han acostumbrado como occidentales durante muchos siglos a un mito, que es que una sociedad no puede vivir de manera ordenada si no es sacrificando, y en este caso sacrificando a aquellos que pueden cometer un acto que no sea considerado correcto. Esto no es más que un mito político, y es un mito político porque además cuando se argumenta a favor de esto, se ponen ejemplos que no tienen una corroboración empírica, que es ir a sociedades o comunidades muy antiguas. Y los modernos estudios indican que las comunidades más antiguas de ninguna manera vivieron bajo la égida de este mito de que castigando se puede conseguir un orden en la sociedad. Ellos resolvían problemas de una manera muy diferente. Les puedo mencionar a ustedes, porque a lo mejor lo han visto, lo han trabajado, y se está intentando recuperar la idea de restaurar, lo que se llama justicia restaurativa, en una comunidad, ponernos de acuerdo si se producen desequilibrios, en estos desequilibrios toda la comunidad participa, hay un contacto directo, por supuesto, seguro que siempre aparece la excepción. No importa, la excepción puede generar, puede confirmar la regla. Las comunidades antiguas resolvían todas las cuestiones de daño integrando, ¿no?, a la víctima con el victimario, al victimario con la sociedad, y tratando en lo posible de que se restaure el equilibrio roto. De ninguna manera eran sociedades que aplicaban el castigo, la venganza, ni que esto implique ser civilizado. Bueno, todo ese relato que hay detrás, que todavía ideológico, que todavía se sostiene, es difícil de desbaratar, pero me parece que la manera en que se puede desbaratar es pensándolo. Me parece emblemático el ejemplo del caballo y del perro, y también podría ser emblemático en la educación de alguien. No se puede educar a alguien castigándolo, no sacamos nada castigándolo, no le enseñamos nada, no lo mejoramos, no lo perfeccionamos.
Al contrario, si el castigo se supone es el método más idóneo y más rápido para enseñarle algo a alguien, lo que vamos a generar es una persona que sí va a internalizar la obediencia, como le internaliza un perro al que se cansa de recibir azotes de su dueño porque no hace algo, va a terminar por miedo o agrediendo al dueño, agrediendo a otro, o internalizando la obediencia como estímulo. La respuesta es hacer algo, quedarse quieto. Esto se podría entender en términos de los animales no humanos, pero nosotros no somos animales no humanos. Sin embargo, parecería que nos tienen que amastrar, nos tienen que domesticar. Todo esto está detrás de esta idea, ¿no? Tenés dos opciones para cerrando un poco, no la respuesta, es una lectura, no es que sea una respuesta lo mío, es una manera de problematizarlo. Tenés dos posibilidades, o decir que la historia siga su curso, su decurso, o plantearte que esto no puede ser considerado como respuesta. Esto se llama, mira Marcelo, esto se llama como tendencia actual en muchos de los niveles de discusión, el error de la tendencia al punitivismo. Incluso muchísimas discusiones que tienen que ver con reivindicaciones de sujetos de sujetos que en algún momento fueron desconocidos. Siempre las discusiones, esto se ve muy claro al interior del feminismo, todas las teorías feministas o las actuales teorías feministas tienen una discusión, y es que intentan evitar el riesgo, y ellos saben que son conscientes de evitar el riesgo del punitivismo. El problema de la lectura feminista es, lo discuten ellas mismas, las teóricas más importantes, es no caer o no terminar cayendo en el ámbito del punitivismo, es decir, suponer que todo puede arreglarse con el castigo, con la sanción, que de hecho ellas mismas descubren que no se alcanza con el castigo, con la sanción. Fíjense si no, datos concretos. Los femicidios no descienden por más que se aumentan las penas, se cambian las figuras, se hace, pero lo estamos haciendo desde el ángulo del punitivismo. Es una cuestión a pensar, ¿no? Es una cuestión a pensar, pero sí, me parece claramente una deshumanización. Retomo entonces la discusión y ahora voy al punto más importante, lo vamos a abreviar, y si se quiere, lo más jugoso del diálogo de la República es cuando había en la discusión había una persona que se movía mucho, lo dice Sócrates o el que relata, es una persona que se movía mucho cuando hablaba Sócrates con Polemarco, que quería intervenir, pero lo hacían callar, que estaba bastante agitado y que se veía que claramente quería interrumpir el diálogo, hasta que de hecho cuando llegan a esta conclusión irrumpen el diálogo, dice Sócrates de una manera, o Platón que está contando, de una manera amenazadora. Y este personaje, ¿quién es? Es el famoso Trasímaco de Calcedonia. Trasímaco es uno de los sofistas más importantes o íconos, como se diría hoy, un ícono del sofismo, Trasímaco. Hay otros sofistas muy importantes, no con el protagonismo de Trasímaco, pero uno muy conocido es Cállicles. Cállicles es permítanme esta digresión. Ustedes podrían pensar, pero recurrir a alguien que vivió hace 20 siglos, hoy tener todavía como referencia a alguien que vivió hace 20 siglos, Trasímaco, Cállicles, y yo les diría, fíjense qué curioso, porque muchos sostienen que el mundo es de los más fuertes y no de los más débiles, pero sin ningún cargo de conciencia ni cargo de culpa. El mundo de los más fuertes y no de los más débiles por una cuestión natural. Pero, oh curiosidad,
Esto lo decía Cálicles. Y oh paradoja, esto lo dicen, por ponerle una etiqueta, todos los teóricos que a nivel de pensamiento constituyen lo que se denomina o que se llama hoy el neoliberalismo, porque ellos dicen que el mercado es una institución natural y como institución natural al interior del mercado, como ley adiáfora, a la que no se puede calificar como buena o justa, sino simplemente como ley o como parte del destino de esta institución natural, los débiles sucumben ante los más fuertes. ¿Qué decía Cálicles? Cálicles decía que el pez más grande se come al más chico, pero esto no causaba ni zozobra ni perplejidad porque tenía que ver con la estructura del mundo natural. Hoy los corifeos del neoliberalismo dicen lo mismo. Dicen que en una sociedad la clave es la competencia y la clave está en que hay que ser más fuerte y no ser débil para evitar que, siendo débil, se nos saque del sistema. El mundo es de los fuertes, no de los débiles, y esto se demuestra a partir de la competencia. Fíjense, fíjense lo paradójico. Estamos utilizando como argumento a un sofista que escribió hace 21 siglos atrás, por eso es importante. ¿Qué dice Trasímaco? Se mete en la discusión Trasímaco y le dice a Sócrates, bueno, Sócrates, basta de palabras vanas, de definiciones vacías, de no ir al punto, le hace una serie de recriminaciones y concluye, yo te voy a dar una definición de justicia que es la definición que vos estás buscando. Previo a esto, para entender la fuerza, la importancia de la discusión y por qué se da este enfrentamiento, comparemos lo que eran los sofistas con lo que era un filósofo o un pensador. ¿Cuál era la característica de los sofistas? Los sofistas eran, lo demuestra Trasímaco, muy hábiles oradores. Tenían una muy buena oratoria y utilizaban muy bien la retórica. Y ellos se jactaban de discutir y de no perder prácticamente ninguna discusión o polémica, pero con un dato adicional e interesante en comparación con Sócrates. No les interesaba la verdad, no buscaban la verdad como resultado final de la discusión o de la polémica, sino la polémica por la polémica misma y derrotar a su adversario. Y un dato, por eso fíjense que el sofista es una categoría que no desapareció, al contrario. Y un dato más, no discutían para acercarse a la verdad. Por lo tanto, si no discutían para acercarse a la verdad, evidentemente lo hacían por algún motivo. Gastar energía, la retórica. Solo discutían por dinero. Solo si se les pagaba, intervenían en polémicas en las que en su mayoría de los casos con argumentos. Por eso se habla de sofismas. Sofismas son argumentos en principio lógicamente impecables, pero erróneos como punto de partida y a que podían llegar o a llegarse a conclusiones verdaderas. Esa era la diferencia entre Trasímaco y Sócrates. Como ustedes pueden ver, uno de los peligros a nivel de pensamiento en el mundo de hoy son los sofistas del siglo XXI. Hay muchos, sobre todo en el terreno político. ¿Qué le dice Trasímaco a Sócrates? Y le dice, la justicia es simplemente aquello que determina el más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El que detenta el poder político, hoy sería el gobernante, y que lo que hace el gobernante es dictar leyes, y estas leyes tienen que ser cumplidas por los ciudadanos o por los súbditos. Pero retengamos esto, porque después va a aparecer a lo largo de la historia, retengamos esto. Todo lo que el gobernante hace es en su propio beneficio, dice Trasímaco. Y si logra que los ciudadanos o súbditos cumplan, es decir, trabajen en beneficio no de ellos, sino de quien detenta el poder político, esto los hace ver como justos. O
ellos consideran, engañados por el detentador del poder político, que actuar sin darse cuenta, no en favor de ellos, sino en favor de quien detenta el poder, los convierte en personas justas. Claramente, muy marcadamente, no podrían coincidir, no podía coincidir una noción de justicia. Pero ¿qué tiene de particular como la de Trasímaco con la que está pretendiendo descubrir o plantear Sócrates? Pero ¿cuál es la particularidad? Que es un punto de vista que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Posturas como las de Trasímaco se han mantenido a lo largo de la historia, sobre todo en la discusión política. Porque fíjense, casa perfectamente con algunos autores. El que detenta el poder político determina mediante su voluntad y a partir de leyes qué es lo que tienen que obedecer y hacer cumplir a rajatabla sus súbditos. Y esto lo hace bajo la amenaza de penas, sanciones o coacción. Esta teoría política, que en algún momento vimos como voluntarismo, es, por ejemplo, la prototípica, es la que está por detrás si uno lee en profundidad, si uno va un poquito más en profundidad en el texto, conoce el contexto y otras obras, es lo que postula Kelsen como punto de vista político y jurídico. Después enseguida lo vamos a ver. Algunos por fuera del diálogo sostienen algo importante y algo interesante que puede llegar a ser cierto. Esto no lo hace Héctor en el análisis del texto. Y dicen algunos dicen lo siguiente: tal vez la comparación, esa discusión entre Trasímaco y Sócrates, tenga que verse desde otro lugar. Porque ellos, dicen algunos filólogos, algunos que han estudiado algunas traducciones, algunos que han estudiado el texto, dicen, están en planos diferentes. Trasímaco no estaría buscando con esa definición en la discusión algo que tenga validez absoluta o universal. Él no está buscando definir nada. Dicen, puede ser que tengan algo de razón, que lo que está haciendo Trasímaco es describir lo que pasaba en ese momento, lo que pasaba en la polis griega. Históricamente, en ese momento, en la polis griega había muchos conflictos, muchos cambios de gobierno. Entonces, Trasímaco dice, simplemente describe lo que él ve. Y lo que él ve es tiranos, vamos a ver un tirano también en Antígona, como es Creón o Creonte, tiranos que establecen leyes que tienen que ser obedecidas con cualquier contenido, y si no, el castigo, la muerte, etcétera, etcétera. Mientras Sócrates está buscando una definición que tenga validez absoluta. Es un dato a considerar, pero más allá de eso hay una discusión muy interesante entre Sócrates y Trasímaco. Por supuesto, Sócrates va a negar que la justicia puede ser entendida como aquello que decide el que detenta el poder político y que esto se llame justo. Y ahí va a devenir una discusión en donde Trasímaco va a hacer lo que se llama una apología o una apologética de la injusticia, porque va a pasar de intentar definir la justicia a intentar hacerle ver a Sócrates y a los que lo oían que el injusto es más feliz, es más afortunado, tiene una mejor vida que el justo, que suele ser simple, ¿no? Una serie de consideraciones que Sócrates claramente va a rematir. Pero lo fundamental del argumento de Sócrates para destruir la lectura de Trasímaco podría ser la siguiente. Él dice, de ninguna manera el objetivo de un buen gobernante, el gobernar sería un arte, como lo es el pilotaje, dice Sócrates, como lo es la medicina. Bajo ningún punto de vista un buen arte implica ir en contra o perjudicar a aquellos que son objetos de este arte. Dice en una frase Sócrates, así como el médico dotado del arte de la medicina de ninguna manera practica la medicina con el objetivo de dañar a su paciente, así, Trasímaco le dice Sócrates, el buen gobernante, si es un buen gobernante y practica su arte, de ninguna manera puede practicarlo con el objetivo o la intención de generarle un problema o un daño. Bueno, hay una discusión larga e interesante,
hasta que Trasímaco le concede la razón a Sócrates, que descalifica esta manera de entender la justicia y se retira. Lo importante de Sócrates es que, por ejemplo, de Trasímaco, que este argumento es el sostenido por Kelsen. El mismo argumento con ropaje diferente. Se cierra el diálogo, vuelve Céfalo, están llegando a las postrimerías o al final, y Héctor dice en esa reinterpretación algo interesante. Él dice que cuando se lee el diálogo, uno está esperando en todos estos argumentos y contraargumentos que Sócrates dé la puntada final. Es decir, más allá de disolver los argumentos o hacerle modificar al otro sus puntos de vista, el golpe de gracia. ¿Qué sería el golpe de gracia? Que Sócrates dijese, bueno, esto es así, vos me das la razón, te das cuenta que estás equivocado, por lo tanto la justicia sería esto. Él dice, no lo hace. A lo largo del diálogo, si dice, Sócrates no lo hace, hay diferentes teorías o respuestas de por qué no cierra esa discusión, pero sí que la practica al final del diálogo. ¿Y cuál sería el criterio que poblaría de significados? Ese concepto es el siguiente, dice Sócrates. Entonces, tenemos que concluir y ponernos de acuerdo en que la justicia es hacer el bien tanto a amigos como enemigos. Esto sería el cierre de ese diálogo, de ese libro primero de la República, donde Sócrates cierra, ya deja de ser su argumentación disolvente y es afirmativa o propositiva. Dice, lo justo es hacer el bien tanto a amigos como enemigos. Acá estaría el criterio que poblaría de significado esa definición o esa expresión. Nos vamos del diálogo primero de la República, de esta discusión, y vamos a la tragedia griega, brevemente y rápidamente, también cómo se manifiesta esta discusión entre lo justo y el conflicto entre lo justo y el poder, que es Antígona, la tragedia griega. El argumento de la tragedia es un tirano, Creono Creonte, que entra en guerra con un grupo y el tirano tenía un ejército propio y había dos hermanos, Polínices y el otro hermano es Eteocles, me cuesta recordar el nombre. Eteocles forma parte del ejército de Creonte, mientras que Polínices forma parte del ejército que quiere derrocar al tirano. Bueno, se produce el combate, mueren los dos. Los dos son hermanos, mueren los dos. ¿Y qué es lo que hace Creonte? Creonte saca un bando, hoy lo llamaríamos una ley. Él es el tirano, el que detenta el poder político. Su voluntad es, enojado con aquellos que le han combatido, sacar un bando diciendo que todos aquellos que formaban parte del ejército perdedor no pueden ser sepultados, no serán sepultados. Uno de los que iba a ser sepultado es precisamente el hijo de Antígona, que es Polínice. Y Antígona, claro, ante este bando positivo descubre que no va a poder enterrar. No lo va a poder enterrar. Y enterrar a los muertos tenía un significado religioso muy importante para los griegos. Era algo terrible no poder darle sepultura. Y se encuentra con este bando. Conversa con su hermana, que es Ismena, la hermana de Antígona, y le dicen, mirá, Ismena, va a pasar esto con Polínices, no nos van a permitir, no nos van a dejar enterrarlo, ¿qué te parece si lo hacemos? Hay una discusión entre las dos, y los argumentos de Ismena son los argumentos que usualmente suelen venir de la mano del poder cuando se rinde
cuando quien se ve alcanzado por el poder o es amenazado por el poder se rinde ante la evidencia y entra en la inacción. Ismena le dice, mirá, nosotros somos insignificantes ante un poder tan fuerte como el del tirano Creonte. Además, somos mujeres y somos dos mujeres. Y claro, ya en ese momento, en esa Grecia, la mujer ocupaba un rango, un nivel muy menor. Por lo tanto, Ismena le dice, ten en cuenta que somos mujeres, mucho menos vamos a tener posibilidad de hacer algo contrario a lo que quiere Creonte. Y además, otro argumento, Creonte tiene mucho poder y nosotros no tenemos nada. Y el último es, en definitiva, yo prefiero vivir, le dice Ismena, a ser muerta. Tengo mucho miedo al castigo y que el castigo implique seguramente, como podía implicar, su desaparición. Antígona se retira, enojada, pero no hacen mella los argumentos de Ismena, y el desenlace es que, a pesar de esto, está decidida a enterrar a Polínices. Lo hace, es vista por... es vista por el guardián, no es vista por el guardián encargado de hacer cumplir los mandatos de Creonte, le comunica a Creonte que alguien ha enterrado aún contra su bando. Creonte se enoja con el guardián, y luego el guardián, porque Antígona vuelve al lugar, la descubre cuando va a dejar algunas ofrendas y la detiene, y se la lleva nuevamente a Creonte, y el guardián allí un poco se ve aliviado porque se desembaraza del castigo que le iba a propinar Creonte, porque le decía, te contrato para que vigiles y no lo haces. Entonces viene el cierre en esa discusión entre Creonte y Antígona, y Creonte le dice, ¿por qué desobedeciste mis órdenes? Si sabés que son órdenes válidas, que vos estás bajo mi mando, yo soy el que detenta el poder político, soy el tirano, por lo tanto tenés que cumplir. Los ciudadanos tienen que cumplir las órdenes que el que detenta el poder político les establece, porque si no, esto sería una anarquía. Y ahí viene en la discusión la famosa frase de Antígona, que va a generar que se contraponga al poder la justicia, o a la ley, la crítica desde fuera de lo que era la polis a esa ley, en este caso a la justicia. Le dice Antígona, soy consciente de lo que hice, no tengo miedo, me advengo a lo que me va a pasar, pero de ninguna manera admito que tu bando positivo sea más importante que aquellas altas leyes inconcusas que no son de hoy sino de siempre y que tú vienes a desobedecer. Por lo tanto, acá está comparando, fíjense, está contraponiendo a la ley positiva, al bando, un orden, lo dice Héctor en esta meditación, un orden, si se quiere llamar, un orden ético que es más importante que la ley positiva. Está haciendo lo que vimos en algún momento, está haciendo una crítica extrasistemática por fuera del sistema, al sistema o a la ley misma. Y que este orden ético es de mayor valor y es imperecedero. Hoy, ¿qué diríamos si traemos esa cuestión, la sacamos de la cosmovisión griega y la traemos a la actualidad? Hoy diríamos, Antígona se está apoyando en un orden moral que es más importante que el bando positivo, o más importante que la propia voluntad del gobernante. Y este orden moral o este orden ético no ha sido creado por el hombre, solo es descubierto. Pero no puede ser ni impugnado, ni creado, ni negado. Y cuando uno lee en parte el texto de la tragedia, esto lo dice Héctor acertadamente, prima facie parecería que la razón de alguna manera la tiene Antígona y no la tiene Creonte. Ahora, acá va a haber un problema que yo quiero que remarquen, porque ahora lo vamos a ver claramente expuesto, y que es el siguiente. Es una controversia clásica.
sería lo siguiente. Creonte parecería sugerir, cuando él hace la defensa de su bando positivo, que escuchar la opinión del pueblo, que es el que tiene que obedecer, escuchar algo que sería la voz de una sola persona, que sería la de Antígona y no la de todas. Sin embargo, la hermana de Antígona le dice algo a Antígona, le dice seguramente, y el hijo de Creonte también, cuando intentan impedir que Antígona muera, el hijo le dice, por ejemplo, al tirano: mirá, más allá de que detentás el poder político, tenés voluntad, tenés capacidad de hacerlo, no te olvides de algo. No es solamente la voz de Antígona, casi toda la comunidad está de acuerdo con Antígona. Lo que pasa es que no te lo dice porque tiene miedo a la represalia. En ese interesante contrapunto, dice Héctor, probablemente una de las tareas más difíciles para modificar estructuras de poder político sea que muchos descubren que la estructura de poder político es negativa, pero por miedo a la represalia callan, no hacen nada o se dejan seguir. Tiene mayor peso político. Hay un riesgo. Este riesgo es indudable. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo sería que muchas veces los seres humanos ponemos nuestras vivencias por fuera de nosotros, dándole una validez que tal vez no tenga, sobre todo si eso que pretendemos hacer valer como derecho, ya lo conté esto en las clases anteriores, no es más que un deseo, un sentimiento o un interés particular. Héctor dice, el riesgo es cierto, pero no nos impide, si tenemos en cuenta esto, ir más a fondo y acercarnos a esas exigencias éticas que podrían postularse como válidas objetivamente hablando. Es un riesgo que existe, pero que no anula la posibilidad de plantear la existencia de un orden ético que sea más importante que el orden positivo. La discusión continúa, como les dije hoy, el dar a cada uno lo suyo se convierte en la famosa expresión de Ulpiano, ius sunt quici truere, dar a cada uno lo suyo su derecho. Esto lo hace Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino también dice que le agrega la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo es la justicia. ¿Y qué es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo? Le preguntan a Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás de Aquino dice su derecho. Y acá volvemos al problema inicial. Santo Tomás dice, ¿qué es lo justo? Darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a cada uno? Su derecho. Y entonces empezaría como una especie de interrogante tras interrogante, porque podríamos preguntarle a Santo Tomás de Aquino qué entendemos por derecho o qué sería su derecho. Acá empieza una dificultad al momento de identificar la justicia. Esta dificultad muy perspicazmente, por su altísimo nivel intelectual, la descubre Kelsen. Kelsen escribe un pequeño librito que se llama ¿Qué es la justicia? Para quienes se dedican a este métier, lo recomiendo, es indispensable, pero no solamente es indispensable porque es muy interesante lo que él cuenta, sino que es interesante porque cuenta algo diferente, distinto o contrario a lo que uno sostiene. Yo creo que en algún momento lo dije cuando hablamos de pensamiento crítico. Una manera de hacerse fuerte en la propia argumentación es, por supuesto, prestarle atención a una argumentación diferente, distinta o que se contrapone, no esquivarla, no desoírla, no ignorarla, no negarla, porque entonces la propia construcción se va a ver muy debilitada. Y esto creo que es lo que hay que hacer con Kelsen, porque más allá del que el libro ¿Qué es la justicia?, que no tiene tanto protagonismo como la teoría pura del derecho, la teoría del Estado en Kelsen, pero sí es tan fuerte en sus puntos de vista disolventes sobre esta cuestión,
que merece ser considerada, al menos analizada brevemente. ¿Qué descubre? Vamos a meternos entonces en el texto. Ustedes tienen 3 capítulos cortitos que yo subí que son significativos de toda la obra. Recomiendo, si pueden, tienen tiempo y ganas, que la lean entera. Es un libro chiquito. Él dice, hay un dato inconmovible. A lo largo de los siglos, muchísimos autores de diferente origen y extracción han intentado definir lo que es la justicia. Es cierto, desde Sócrates, Platón, hasta Rousseau, Kant, etc. Y añade, ¿cuál es la conclusión? No se han puesto de acuerdo. Por el contrario, dice él, he encontrado muy disímiles puntos de vista sobre lo que sea la justicia. Y esto es cierto, claramente es cierto. No solo por los ejemplos que pone Kelsen, sino cuando uno lee a otros autores. No están de acuerdo. Parecería que dicen cosas diferentes. Y esto lo lleva entonces a inferir algo que tal vez ya sea impropio, exagerado o no sea correcto. Él dice, no hay una definición unívoca, esto significa que no se han puesto de acuerdo porque no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que sea la justicia, sobre todo si buscamos un concepto universal o absoluto de justicia. Dice Héctor, dice en muchos trabajos, que cuando se discute sobre la justicia, tenemos previamente suponer que hay una idea absoluta de esto, porque si no, como en cualquier otra cuestión en la que se discute, no tendría sentido hacerlo. Diferente es que podamos alcanzar humanamente hablando este significado absoluto. No lo podemos hacer porque ya sabemos con Cota que somos seres limitados, somos seres finitos, pero sí que es posible, y que es posible ir desvelándolo. ¿Mm? Por eso la evolución en lo moral del ser humano. Hemos ido desvelando bajo la égida de un ideal al que no vamos a poder alcanzar, pero que está presente y gobernando la discusión. Porque Kelsen dice, se puede hablar de un concepto relativo de justicia, pero de ninguna manera absoluto. Cuando comienza el texto, y para remarcar esta idea, él dice, la escena es supuestamente la crucifixión de Jesús y el momento previo a la crucifixión, donde se le pregunta, aparece el que lo va a lapidar, le pregunta, tú has dicho que sos el rey, sos el Mesías, entonces como rey o como Mesías te hago una pregunta, le dice el gobernador, y es que me digas qué es la verdad. A lo que Jesús le dice, no he venido al mundo a determinar que sea la verdad, sino la justicia, y toda mi actitud ha sido convencer a las personas cómo llegar al ideal de lo justo. Por lo tanto, en el relato, el interrogante queda sin responder. Esto lo toma Kelsen como punto de partida, porque tiene mucha fuerza, simbólicamente hablando, para supuestamente convalidar que ni la verdad ni la justicia pueden ser definidas de manera integral o absoluta. En un segundo texto es donde él dice que no hay manera, en la historia no hay manera de encontrar una sola definición de justicia o una sola definición de un derecho que no pueda ser contrapuesto. Un solo comportamiento que por algunos haya sido considerado justo y en otros lugares haya sido considerado injusto. Así que no podemos encontrar en las diferentes culturas una afirmación que sea tanto válida en el tiempo, a lo largo de la historia y en las culturas. Algunos comportamientos fueron considerados justos y en otras culturas fueron considerados injustos. Y por último cierra Kelsen, y se le pregunta, a él supuestamente se hace esa pregunta, ¿puedo definir lo que sea la justicia? Y dice,
él dice en el texto, voy a defraudar seguramente a quienes me han leído, buscando, suponiendo que van a encontrar una definición de que sea lo justo, pero dice él, yo soy un hombre de ciencia, por consiguiente, honesto intelectualmente, apegado a la ciencia, y tengo que reconocer que no puedo dar una definición. No he llegado a una definición a lo largo del texto, pero no he llegado a una definición a lo largo del texto, dice él, porque es imposible hacerlo. Él dice, es imposible racionalmente hablando ponernos de acuerdo en un concepto de justicia absoluto, universal y objetivo. Fíjense que acá aparece una de las grandes puntas de lanza del positivismo contemporáneo, que es el de eliminar de cuajo como capacidad humana la racionalidad práctica. Porque, ¿qué dice Kelsen como trasfondo? El ser humano es racional, pero solo con una racionalidad a medias. Esta racionalidad a medias es la instrumental, y la instrumental lo que permite es ser racional en la búsqueda de medios, pero no ser racional imposible en la búsqueda de fines. La justicia sería un fin. Por lo tanto, niega la capacidad, la racionalidad práctica, y sí admite la racionalidad instrumental. Y sigue. Si se me preguntara, yo diría que lo más importante como hombre de ciencia es la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia permite o enaltece un valor fundamental que es la tolerancia. Donde hay ciencia y donde hay tolerancia se puede investigar, pero no se puede definir a la justicia. Porque en última instancia, y acá está la clave de su idea, por eso se va a llamar el punto de vista en filosofía moral de Kelsen emotivismo. En última instancia, lo que yo puedo decir es simplemente lo que yo creo o considero como justo. Mi punto de vista, mi idea, mi sensación, pero que probablemente no sea compartida, no pueda ser compartida ni pueda demostrar que tendría que ser compartida por los demás. Esto se llama emotivismo porque es un punto de vista que dice que la justicia, las definiciones sobre la justicia, los juicios éticos o los juicios de valor son simplemente la expresión de emociones que tiene el propio sujeto. Y las emociones tienen que ver con los deseos, con los intereses, y los deseos y los intereses tienen que ver con mi particularidad. Mis deseos, mis sentimientos, mis emociones son mías, no son mis gustos no son compartidas por otro, ni deberían ser compartidas por otro, pero yo tampoco puedo demostrar racionalmente hablando que mis deseos, mis intereses y mis gustos tengan que ser aceptados, comprendidos y tenidos como válidos por todos. Y ahí se cierra la discusión. Sería un ideal irracional o la búsqueda de algo que es en definitiva irracional, según Kelsen, plantearnos la existencia de una definición de lo justo que sea asequible, o como llamamos nosotros a los valores, objetivos, universales y absolutos. Para dejar simplemente una reflexión, esto se llama como punto de vista relativismo. La postura que él señala no es una postura nihilista, porque él no niega la justicia, sino que es una postura relativista. Él dice, lo más importante es tolerar, es la tolerancia. Esto implica que una sociedad tolerante y democrática en donde florezca la ciencia tiene que admitir cualquier punto de vista sobre la justicia, que por lo tanto va a ser válida. Lo que a veces planteamos, lo que yo a veces planteo es lo siguiente: si el relativismo fuese cierto, más allá de la importancia de la tolerancia, nos dejaría un poco indefensos. ¿Por qué indefensos? Porque la lucha por el derecho y la lucha por la justicia es la lucha por desentrañar un significado
que sea posible de ascribir a todo ser humano. Lo justo sería un derecho, una prerrogativa que no pueda ser vulnerada por nadie, en nombre de nadie, y que sea defendible por todos y en nombre de todos. Ahora, si la postura de Kelsen es cierta, ¿qué pasaría si alguien en las antípodas dijese, estoy de acuerdo con lo que vos sostenés, entiendo lo que vos sostenés, la idea de tolerancia que vos defendés, la idea de la ciencia, que vos defendés tus puntos de vista, que vos defendés como interesantes, pero sabes, yo pienso todo lo contrario. Pienso que lo válido no es la tolerancia, sino la intolerancia. Y la intolerancia implica que aquellos que no piensan como yo tienen que ser perseguidos, dominados y excluidos. Entonces, alguien le podría decir claramente a Kelsen, como el relativismo nos deja en un callejón sin salida para saber qué es intelectualmente lo adecuado, lo que yo voy a hacer es, como soy partidario de la intolerancia, dominarte a vos y a tus conciudadanos. Esto simplemente como ejercicio intelectual indicaría que no tendríamos manera de defendernos argumentativamente hablando si aceptáramos el relativismo como una postura correcta o exacta. Ya sabemos cuál fue la motivación de Kelsen. En el trabajo introductorio, si ustedes consiguen la edición de Kelsen, que es La justicia, que tiene un trabajo introductorio, un pequeño análisis introductorio, se da una clave para poder hacer la crítica a Kelsen. Y la clave está en saber qué concepto de ciencia, sobre qué concepto de ciencia construye su diario Kelsen. Y esto es muy sencillo y muy rápido. Además lo vimos de alguna manera, aunque no lo trabajamos precisamente con el tema. Kelsen es un moderno, es un científico, y es un científico que se cría, absorbe, vive y se mueve en el paradigma de la ciencia moderna. ¿Cuál era el paradigma de la ciencia moderna? El paradigma de la ciencia moderna era que lo real, visto, descubierto por la ciencia racional, era solamente aquello que podía ser comprobado empíricamente hablando o verificable a través de los sentidos. Lo racional y lo real. Kelsen dirá, ciencia igual a racional, racional igual a real. ¿Qué racionalidad? Aquella racionalidad que convierte en real aquello que puede ser comprobado, demostrado, verificado empíricamente. Acá van a ser, como en la modernidad, el prejuicio que dijimos todavía de alguna manera está dando vueltas en el aire, producto de la modernidad, que es separar la razón de la sensibilidad. Una de las explicaciones por las cuales se niega la validez y la importancia de los principios éticos que se adquieren vía sentimiento es haber divorciado el sentimiento del pensamiento, es haber divorciado la razón de la emoción. Esto lo hicieron los modernos, lo separaron y nunca más lo volvieron a unir. Este es el punto de partida de Kelsen. Si contraatacamos y argumentamos en que esta ciencia, como ciencia, solo puede ser aplicable a objetos de menor entidad o valorativa hablando muy simple, esto ya lo sea López Quintás, es cierto, se entiende que la ciencia traducida a las cosas se puede ver de esta manera. Ahora, hay todo un mundo, hay todo un universo, hay todo un amplio espectro de realidades que no son objetos, que era lo que se dedicaba a la ciencia moderna, y que no pueden ser alcanzados a partir del sistema, la metodología de la ciencia, como se la conoció modernamente. Y hacer esto bajo pena, so pena o argumento de que no podemos verlo porque no lo podemos percibir. Recuerden que percibimos intuitivamente, la intuición es el ojo, que precisamente no es el ojo de la visión, que nos permite captar los valores morales, es dejar afuera gran parte del universo, gran parte de la realidad humana. Vayamos cerrando. La crítica de Kelsen es la crítica típica. Para definir la justicia, lo que hacen ustedes es salir de la justicia, es ir a buscar el criterio en otro lado. Y esto entonces ya no sirve, porque si yo tengo que definir algo y para definirlo tengo que recurrir a otras realidades, me quedé sin criterio.
Esto también lo diría de alguna manera Kelsen. La única posibilidad de demostrar que la justicia es real es precisamente dando un criterio o un concepto que no se vaya a la definición. Y esto con todas las herramientas conceptuales que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo del curso, nos va a resultar de alguna manera no fácil, pero sí sencillo. ¿Qué es la justicia? La justicia es un concepto antropológico. No puede pensarse la justicia sin pensar al mismo tiempo al hombre, al ser humano. Si conseguimos ayornar el significado de lo justo en una explicación o a partir de una explicación o descripción que tenga que ver con nosotros mismos, entonces habremos roto, destruido ese impedimento o esa crítica. ¿Qué nos dice Héctor en su trabajo Sum Quic Tribuere? Hace esto, ayornar esa noción de justicia. Porque los griegos decían, justicia es simplemente dar o devolver. El acto de dar o devolver que radica en un objeto externo. Por ejemplo, el arma de fuego. Para los griegos, no sin razón, pero solo en parte, lo justo era dar o devolver algo, como actitud. ¿Mm? Pasó mucho tiempo, evolucionamos moralmente hablando y diríamos, ¿es simplemente dar o deberíamos ampliar la cuestión? Y entonces vamos a cambiar el término dar. ¿Por cuál? Por tratar. La definición de justicia a la que nosotros arribemos, que es una reinterpretación de la tradicional o clásica, va a preferir usar el término tratar al dar. ¿Por qué? En la definición se habla de lo suyo. La clave sería lo suyo. ¿Cómo entendemos la justicia? La justicia la entendemos a partir de una relación, de un diálogo, y en esta relación o en esta vinculación entre mi persona y otro, aparece lo que los dialógicos llaman el esquema apelación-respuesta. ¿El suyo qué implica? ¿Qué implicaría en la definición a partir de una lectura actual? Y que hay algo que no es mío, pero que es más importante que yo mismo. Algo que no es mío, algo que es de otro. Y el diálogo implica eso, pero el diálogo es dinámico, es un ida y vuelta, no son dos personas que estamos paradas la una frente a la otra de manera estática. ¿Y qué es lo suyo del otro? Como para él, lo mío sería desarrollarnos como personas, que me reconozcan, que nos reconozcamos mutuamente, porque para crecer y desarrollarnos necesitamos la relación y ser reconocidos como otros. Ya lo decía Cota, el yo es, somos, en la medida que somos en relación, y somos en relación a partir de que somos reconocidos por otro. Entonces, el suyo del otro, que el otro me pide, cuando me apela, es una respuesta. ¿Y qué tengo que hacer en esa respuesta? Tengo que promover, tengo que tratar, tengo que actuar, tengo que hacer algo en beneficio del otro. Dice Héctor en el trabajo, solo actuando, promoviendo, reconociendo al otro, en esta ida y vuelta, puedo dar satisfacción de lo suyo. Por eso hablamos de tratar al otro. Tratar implica un comportamiento efectivo, no implica una mirada de asentamiento, una mirada de asombro, oh, qué bueno. No, hay que actuar, hay que tratar, hay que poner las manos en la masa, hay que remangarse, es actuar. Esto implica promover y reconocer. Entonces, si esto es así, diríamos, ayornando una definición, que lo justo implica tratar al otro como corresponde que sea tratado y como corresponde que sea tratado como persona. La justicia no sería darle a cada uno lo suyo en función de objetos externos que hay que dar o devolver, no, implicaría un trato vinculante e implicaría comportamientos consecuentes a esto. Tratar al otro como persona. Y podríamos ayornarlo un poquito más
porque la justicia es una virtud, y como virtud es la perpetua y constante voluntad de ¿qué? Voluntad de tratarlo como persona. Y aparece una definición que él no plantea como definición, que si se quiere y me lo permiten, es mi concepto favorito de Héctor cuando habla de la justicia, y él dice, la justicia sería la perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto en la vida de relación un encuentro. Esta es mi favorita. Perdón, profe, ¿la puede repetir? Sí, la perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro. Fíjense, conserva los rasgos de las primeras definiciones, y habría que aclarar o decir algo más. ¿Por qué perpetuo y constante? ¿Por qué perpetuo y constante? Y perpetuo y constante porque es una noción, el reconocer la dignidad del otro, tan antigua como la humanidad, pero constante porque además la justicia tiene que ser un esfuerzo permanente. No es como lo arbitrario, como el trato arbitrario que cambia, que se revela en un sentido u otro constantemente. Lo arbitrario es lo caprichoso, lo que no tiene medida. Lo arbitrario es lo constante del acto justo. Entonces, cuando me vinculo con otro y doy rienda suelta a mi arbitrio, entonces la justicia se va a frustrar. Se frustra necesariamente. Por eso es una virtud, por eso es difícil. Por eso ser justo, ya lo sabía Platón, lo sabía Encéfalo, ser justo es terriblemente difícil porque implica una dinámica que tiene que ser constante, perpetua y constante. Como somos seres falibles, esa dinámica cuando se corta cuando cedemos en la relación o nos guiamos en la relación por nuestro propio arbitrio. Y aparece, a ver si tengo un tiempito, unos 2 minutos más, yo no lo subí, pero lo pueden leer si quieren, en la revista de Derecho y Diálogo, aparece lo que se llama acepción de persona. ¿Qué es la acepción de persona? Héctor nos dice, como término no es muy conocido, y era un término que se usaba muchos siglos antes. Hoy se le pregunta a alguien qué es acepción de persona, probablemente no sepa a qué estamos diciendo. Y él dice, es algo sencillo. Es la arbitrariedad. Es en la justicia elegir a alguien, preferir a alguien en detrimento del otro, no con patrones objetivos, universales o igualitarios, sino, por ejemplo, esto es frecuentísimo, lamentablemente, pero parte de la propia humanidad, elegir a alguien porque es mi amigo, un conocido, cuando debería elegir a otro que tiene méritos, pero como no es mi amigo, no me conocido o no me cae bien, lo desecho. Esta es la acepción de persona. Un datito más que es importante. En la acepción de persona no es tratado como objeto, y esto es muy difícil de comprender, como es muy difícil de comprender a veces el ejemplo de los chicos que son tratados siendo iguales de manera diferente. No es solamente el afectado la persona excluida, en la acepción de persona. No es que yo elijo a A porque me cae bien y no sabe nada, en vez de B, que sabe mucho pero que me cae mal y en paridad de condiciones de desecho. El perjudicado no es solamente A. La lectura común dice, y el perjudicado es el que vos trataste arbitrariamente como objeto. No, al otro también lo traté como objeto, a los dos lo traté como objeto. No solo, claro, desde el punto de vista utilitario, el que queda bien parado es el elegido, pero el elegido también, con criterios que no son objetivos, también es tratado como, no como persona, sino como objeto. Y esto muchas veces no se ve, se ve o se cree ver como único afectado aquel que es pospuesto. Aquel que lo elegí y lo elegí por una cuestión que es meramente caprichosa, también es considerado, es tratado por mí como objeto y no como persona. Una idea más para cerrar, porque ya no tenemos tiempo, pero que es la siguiente. El concepto de justicia es uno solo. La justicia es un valor
que implica tratar al otro como persona o darle a cada uno lo que le corresponde, que es el trato de tal. Históricamente ha habido diferentes tipos de justicia. Las voy a mencionar para que las conozcan. La primera forma de justicia, la más antigua que conocemos, es la que discutían Sócrates, Platón, Aristóteles o Sócrates con los contendores, que es la justicia conmutativa, la justicia de cambio. Conmutar significa cambiar. Y entonces, es una justicia que abarca a dos personas. La justicia siempre es bilateral como valor. En el cambio, la conmutación indica que lo que yo recibo tiene que ser, lo decía Aristóteles, igual o equivalente a lo que yo entrego. Esta es la justicia más antigua que se conoce, la famosa justicia del trueque, y es la conmutación. La famosa justicia de la balanza, que pesa, que tiene que mantener el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Pero es una justicia básica o intimista, si se quiere, porque se da entre dos personas nada más. Luego va a venir la justicia protectiva. ¿Qué es la justicia protectiva? La justicia protectiva es la que debería haber aparecido en el caso de Antígona. Es la justicia que me protege frente al poder. El poder desmesurado encuentra un límite o un freno con la justicia protectiva. La justicia protectiva, que por ejemplo estaría de la mano de las garantías. Las garantías constitucionales son justicia que me protege en esa relación desmesurada, poder, gobernante y ciudadano. Y la última, la justicia distributiva. La justicia distributiva implica sociedad, implica Estado, implica comunidad y es distribuir bienes, beneficios y cargas. ¿Quién hace la distribución? La hace el Estado. ¿Qué se divide? ¿Qué se distribuye? Obligaciones, derechos, beneficios y cargas. ¿Sobre quiénes se distribuye? Sobre la sociedad. Es la más interesante, la más cuestionada y la más violada porque dio lugar esta justicia distributiva a lo que se llama la justicia social. La justicia social es, por la Iglesia, una opción preferencial hacia los más pobres. Esta opción preferencial hacia los más pobres nos dice que en la distribución tenemos que optar por privilegiar o priorizar a estos frente a otros. Una última idea, que las dificultades que tiene, hoy se habla mucho de distribución, de red de distribución. Puede ser que el problema del planeta o del mundo sea en algunos lugares el problema de la redistribución y esto tenga que ver con la justicia distributiva. El problema más grande, y todavía en eso nos falta concientizarnos, es no entender que la opción preferencial por otro, que lleva a distribuir poniéndole o dándole prioridad al que no tiene, no es una cuestión de misericordia, no es una cuestión de darle el desecho, no es una cuestión de algo que tengo que hacer porque no me queda más remedio. Es una cuestión que tiene que ver con la solidaridad. Es una cuestión real de justicia. Ahora, como la solidaridad, la gratuidad y la empatía, como ya lo sabemos, están tan minusvaloradas en el mundo actual, hay mucha resistencia a aceptar la justicia distributiva, que es una cuestión de justicia, no es una cuestión de dar lo que me sobra. Bien, con esto hemos terminado todos los desarrollos que hacen al preevaluativo. No es esto, por supuesto, la clase final. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene con la última evaluación y después tendremos una breve clase final y ahí sí cerraríamos definitivamente el curso.